Entonces, en la clase de hoy día vamos a ver los nuevos conceptos de energía mecánica. Eso quiere decir que tenemos que ver todos los tipos de energía hoy día, los que nos faltaba, que es la del resorte y la potencial, y el modelo que hay que ocupar. Les vuelvo a recordar que todo lo que vemos hoy día no entra en el certamen de la próxima semana, ¿ya? El certamen de la próxima semana es solamente hasta la clase que fue antes de la semana de vacaciones. Eso quiere decir que solamente hasta el concepto de trabajo y el de energía cinética y la relación entre los dos. En la clase pasada hicimos repaso de contenido y hicimos los ejercicios que nos faltaban. Estamos al día, no se asusten de que porque el martes hicimos ejercicio, era por defecto, lo pidió coordinación que hiciéramos ejercicio. A nosotros no nos faltaban tanto, pero había que ejercitar esos ejercicios. Entonces les recomiendo que el fuerte repasen eso, que ahí se abarca todo, porque si saben hacerlo bien, están haciendo bien los diagramas, están haciendo bien la lista de fuerza, los diagramas de interacción, entonces hay que hacer todo de una, ¿ya? Pero hoy día lo vamos a concentrar en lo que es conservación de energía mecánica. ¿A qué se refiere? Que en el universo hasta ahora, cuando me refiero a universo en la naturaleza, observamos un objeto. Este objeto ya sabemos que puede estar tranquilamente ahí o con velocidad constante y solamente se va a mover o se va a cambiar su velocidad si nosotros aplicamos una fuerza. Esa fuerza va a generar un movimiento y hasta ahora sabemos que podemos calcularle el trabajo por medio de cuánto se desplazó y cuánta fuerza nosotros le ejercemos. ¿Ya? Ahora, este objeto al moverse también vemos que se generaba una energía. Todos los objetos en el universo, en la naturaleza, tienen energía por defecto. ¿Cómo sabemos que es por defecto? Hasta por esta ecuación que lo dice Einstein, el E igual al mc al cuadrado, es famosa por el hecho de que te dice que aunque tú estés quieto y aunque tú no estés haciendo nada y aunque tú no nada, tú igual tienes energía. ¿Cuánto va a ser? Va a ser tu masa por la constante de la velocidad. Por defecto tú ya tienes energía. Todos tenemos energía. ¿Qué es lo que pasa? Que un objeto y una persona, esta persona puede mover a este objeto y al moverlo le transfiere energía. O este objeto cuando cae y se rompe, transfiere energía en forma de sonido o calor. Nosotros cuando golpeamos algo muchas veces se calienta. Bueno, no sé, cuando los herreros golpean algo, igual lo van calentando. O basta con que nosotros golpeemos o frotemos mucho la mesa, estamos calentando. Entonces estamos transfiriendo energía. Todo el universo funciona así. Todo el universo funciona, la mejor forma de verlo es con energía, no con fuerza. Estamos acostumbrados por física básica a pensar que todo se maneja por fuerzas, pero realmente todo es por energía, y es lo más importante. Entonces, los vamos a entrar en eso. Y las energías que vemos en este curso son las del tipo mecánico, las que pueden lograr que un objeto se mueva, o un objeto mecánico, algo tangible, algo que se pueda observar. No en el sonido, no en el calor, eso es termodinámica. En esto es algo mecánico, que el objeto se mueva, energía cinética, que el objeto se desplace hacia arriba o hacia abajo, energía potencial, y si deformamos un resorte, energía del resorte. ¿Ya? La energía cinética ya la vimos. La energía cinética la tenemos que poner como K, porque viene de kinetic, y la definición de la energía cinética era un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Si nosotros derivamos si ustedes derivan esta definición, la única que es variable es la velocidad en este curso. La masa no es variable. En este curso las masas no varían. En la realidad puede ser. En la realidad, un ejemplo muy sencillo es estos cohetes cuando los lanzamos a la Luna o al espacio. A medida que van subiendo, van perdiendo el combustible. Y es harto combustible, no es un poco, es el 60 al 80% del peso total. Entonces, a medida que va subiendo, va variando la masa. Esto es para cursos más avanzados de, no sé, mecánica dinámica aeroespacial o cosas por el estilo, se ve que la masa es variable. Nosotros no vemos que la masa se pueda derivar, pero imagínense, si la pudiéramos derivar, tendríamos dos términos. Tendríamos que derivar el de la masa y el de la velocidad. Pero en este caso, si solamente derivamos el de la velocidad, obtenemos el mv, que es el momento, que es como un tipo de fuerza. Entonces,
En la fuerza del resorte, que es la primera que vamos a ver hoy día, ¿qué es lo que se necesita? Un resorte. Los resortes son una aleación metálica, es lo normal, puede ser plástica, en la cual se enrolla de tal forma que mantiene esta forma como de una espiral. Lo importante del resorte es que si nosotros lo dejamos ahí tranquilamente sobre la mesa o en algún lugar, tiene un cierto estiramiento, un cierto largo. A ese se le llama largo natural, es el largo que tiene por defecto. Y al resorte nosotros lo podemos comprimir o lo podemos estirar. Lo ideal es que este resorte, si nosotros lo estiramos y lo soltamos, vuelva a su estado normal. O si lo comprimimos y lo soltamos, vuelva a su tamaño normal. Eso es un resorte que vamos a trabajar en este curso. En la vida real no pasa mucho eso. Nosotros pescamos un resorte y lo estiramos y muy raro que vuelva a como estaba, porque son resortes no ideales, se van deformando. Los resortes de los camiones, esos ya aguantan un poco más, pero cuesta un mundo poder deformarlo. Entonces nos damos cuenta que los resortes hay de muchos tipos, puede depender del grosor, del tamaño, es para aguantar el peso y eso. Lo ideal ahora es que los tenemos que dar cuenta que la deformación, cuando un resorte se deforma, vamos a borrar ahí el resorte. Cuando nosotros deformamos, lo tenemos que solamente imaginar que esta deformación es lineal. ¿Qué significa? Que este resorte solamente o se va a estirar o se va a comprimir, pero en solamente un eje. No en 2 dimensiones ni en 3 dimensiones, solamente en uno. ¿Ya? La fuerza, ahora, nosotros para poder deformar, para poder estirar este resorte, tenemos que aplicarle una fuerza. Entonces volvemos a lo que hemos hablado anteriormente. Tú no puedes hacer que un resorte se estire o se comprima si no le aplicas una fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Que tú después de un tiempo lo estiraste, quedó ahí estirado, y si tú lo sueltas, vuelve a su estado normal. Eso quiere decir que hay alguien que lo está volviendo a su estado, que él es el mismo. Entonces el resorte tiene una fuerza. Por defecto tiene el mismo, de acumula ahí una fuerza, que es la fuerza del resorte. El resorte ejerce una fuerza. Nosotros cuando lo estiramos sentimos ahí que cuesta cada vez un poco más y es la fuerza que da el resorte. ¿Ya? La fuerza del resorte se escribe con la siguiente expresión que está acá. Y la vamos a cambiar de color y la vamos a poner con rojo porque es importante. La fuerza del resorte va a depender de una variable. Por eso estábamos poniendo en paréntesis acá que depende solamente de X. Eso quiere decir que es la única que es variable, la otra es constante. Y es de la forma menos, porque va en contra. Por ejemplo, si yo lo quiero estirar, siento una fuerza que va en contra, que quiere como volver, y si lo comprimo, siento una fuerza que va en contra, como que quiere estirarse. Entonces, tenemos esa fuerza y va acompañada por una variable X. Esa variable X es la distancia, es cuánto se comprimió o cuánto se estiró el resorte. Esa X le vamos a llamar la deformación del resorte, es cuánto se deformó y se mide en metros. Y la variable K nosotros la vamos a llamar constante elástica del resorte. Esa constante depende del tipo de resorte. Van a haber resortes metálicos, resortes del tipo de plástico, más grueso, o con menos vueltas, o más largos, o menos cortos, o que ¿cómo se dice? La circunferencia sea muy pequeña o muy grande. Todo eso depende de esa constante. Uno cuando va a las tiendas de resorte, que en todas las ciudades hay, aunque no lo crean, uno busca en internet y hay tiendas de resorte que te venden los resortes de la lavadora, los resortes de la aspiradora, los resortes, hay máquinas que buscan resortes. O los laboratorios acá en física, una vez acompañé a un compañero que compró un resorte por un laboratorio y tiene que ir con específico con lo además del número de vueltas, el grosor y todo, también de repente te piden la constante del resorte. Entonces, para que se fijen qué importante. Tiene que tener unidades de Newton dividido en metro para que pueda, por análisis dimensional, tener la misma unidad de fuerza.
como se va a desplazar y tiene unidades de metros, se va a deformar. La constante por defecto tiene que tener newton partido en metro, porque cuando se multiplican solamente sobrevive newton y tiene que mantener este concepto de fuerza. ¿Ya? Para reglas de este curso, y esto es lo otro importante, lo voy a poner en verde, vamos a considerar que cuando hablamos de un x negativo es que se está comprimiendo, y cuando hablamos de un x positivo es que se está estirando. Ejemplo, nosotros tenemos el resorte entonces acá, y lo voy a poner con una pared, y ese es su largo natural. Si yo, después de un momento, obtengo esto, es que se estiró. Por eso el x ahora es positivo, para acá solo es positivo. Mientras que si el resorte lo comprimí, queda con los valores negativos. Entonces el 0, eso es lo importante, el 0 va a ser cuando el x esté en su estado natural, en su largo natural. Ese va a marcar mi 0, ya en mi sistema de referencia. Uno después más adelante en el curso puede cambiar el sistema de referencia, uno a medida que va evolucionando en conocimiento puede cambiarlo. Pero yo les recomiendo que pongan el sistema de referencia en la punta del resorte, en su largo natural. ¿Ya? A menos que la pregunta te diga que partas de otro. Ahora, esa fuerza, si los damos cuenta en la ecuación, fíjense acá, la vamos a denotar con color morado, esta ecuación es del tipo lineal, es solamente una constante por x. No hay x cuadrado, no hay una cuadrática, es solamente una ecuación lineal y es negativa. Entonces, la ecuación de la fuerza del resorte es una línea recta con pendiente negativa. Esa pendiente va a depender de la constante. La constante, acuérdense que está acá, multiplicando al x, es la pendiente. El valor de la pendiente me está diciendo, en definitivas cuentas, la inclinación que va a tener esta ecuación. Y como es lineal, eso quiere decir que a medida que yo me aleje de del punto de referencia, del largo natural, si lo voy estirando, cada vez voy sintiendo una fuerza mayor. Mientras más me alejo, una fuerza voy a sentir mejor, pero mientras estoy más cerca, siento una fuerza más pequeña. Entonces, tenemos la fuerza de resorte y vamos a hacer este ejemplo. Aquí lo dice, los plantea, que veamos los 7. El gráfico muestra la fuerza ejercida. Nos damos cuenta que la fuerza es una ecuación lineal, por la ecuación de la fuerza del resorte, negativa, que se aplica sobre un bloque. El bloque está ahí dibujado en la parte de abajo, con la siguiente deformación. Entonces, fíjense, acá en la línea azul estoy marcando el origen, que es 0. Entonces el resorte se deformó, acá te dice, dibujar usando la escala adecuada el vector fuerza ejercida por el resorte. Entonces nos damos cuenta que ahora alguien lo comprimió, que alguien aquí lo que hizo al resorte fue empujar este objeto hasta llegar al valor de x menos 0,2. Entonces dice, dibujar usando la escala adecuada el vector fuerza ejercida por el resorte. Entonces, en este objeto, ¿cuánta fuerza este objeto, este cuadradito? Por eso te ponen un cuadradito, porque es el objeto que se mueve. Para no plantearte el resorte, es como que estuviera tu mano ahí, pero es un objeto. Ese objeto, ¿cuánta fuerza siente? ¿Alguien me puede decir o escribir cuántas fuerzas siente ese objeto? Todas. Yo quiero que me digan el total. ¿Cuántas fuerzas tiene ese objeto? ¿Sí? ¿Nadie? Tenemos, ya, tenemos la del peso, que es hacia abajo. Tenemos la normal, porque está entrando en contacto con la superficie. Y tenemos la del resorte. No hay otra fuerza que interactúa con él porque no hay cuerdas, solamente hay una superficie que es el piso. Si hubiera roce, hubieran otras más, pero es la del piso con el objeto. Entonces tendríamos 3. Ahora, de esas 3 fuerzas, la única que es nueva es la que ejerce este resorte que está acá. Ese resorte
lo que está haciendo es que haya una fuerza que vaya en este sentido, porque quiere volver a su estado normal el resorte, entonces está empujando al objeto en esa dirección. Por eso te dice dibujar, usando la escala adecuada, el vector fuerza ejercida por el resorte. Entonces, ¿cuánto es el valor en ese punto de la fuerza? Tengo que ver acá el gráfico y me está diciendo que la fuerza vale 40. Entonces lo que te piden es que dibujes un vector más o menos proporcional a 40. Un ejemplo ya así de grande. Esto es un vector de 40. No es llegar y hacer una flecha porque sí, hay que por lo menos darle el valor de la magnitud que tiene. Ahora, te dice sobre el bloque, cuando esté en menos 0,2, lo voy a poner con azul, porque es la flecha que puse. Después te dice en 0,1, entonces en 0,1 voy a usar el color naranja. Cuando esté como por este punto, yo como es lineal, me doy cuenta que es 20. Entonces el vector va a ser la mitad del azul, con valor 20. Y es positivo, eso quiere decir que va hacia la derecha, porque el gráfico me lo está mostrando. Y en 0 vale, lo voy a poner con el color verde, la magnitud vale 0. Entonces ahí el punto. Después me dice que lo grafique en 0,1. En 0,1 va a ser con un color rojo y va a tener fuerza negativa porque ahora quiere volver. Tiene la misma magnitud que la naranja, pero en sentido contrario. Y el último vamos a usar el café, que va a ser los 40. Entonces, por lo menos la primera parte te dice que dibujes los vectores de la fuerza para esa distancia, pero usando una escala adecuada para que sea proporcional. Ahí uno se da cuenta que es la mitad, el primero es 40 y el segundo es 20. Ahora te dice que calcules la constante del resorte. Entonces, la constante del resorte la podemos calcular de dos formas. Uno es por la ecuación. La fuerza es igual a menos la constante por X. Entonces, yo sé que la fuerza en este punto, en el azul, la fuerza vale 40 newton, la constante es menos K, y el X valía menos 0,2. Entonces yo puedo despejar el valor de la constante. Me quedaría 40 dividido en 0,2. Los negativos se van. Y ellos tendrían el valor de acá. O la otra forma, que también hay que saberlo porque alguna vez puede que lo ocupemos, es calculando la pendiente de esta línea recta. Y para una línea recta nosotros necesitamos 2 puntos. Tú no puedes calcular la pendiente si no tienes 2 puntos. Entonces puedes coger cualquiera, lo que ya conoces, el 0,0, que es fácil, y el 40,02, y calcular la pendiente. Acuérdense que la pendiente es delta I partido en delta X. Y ahí obtenemos la pendiente. Y la pendiente es exactamente el valor de la constante, lo habíamos dicho. Pero está con negativo. Acuérdense que hay un menos que hay que tener cuidado. Es obvio que te va a dar menos y la constante es la magnitud, es solamente el número positivo. Ahora, esto es el objeto que nosotros en este ejemplo acá, vamos a poner más arriba, este objeto que está interactuando con el resorte al moverlo se está moviendo y obtiene una energía. Entonces tiene una energía cinética. Entonces quiere decir que el resorte tiene por defecto una energía acumulada. Esa energía se le llama la energía potencial elástica. Y es la que vamos a hablar ahora. Primero se habla siempre de la fuerza y después un poco más avanzado hablar sobre la energía. Es por el hecho que este resorte que tenemos acá en naranjo, cuando yo lo suelto, lo que va a hacer es que este objeto se mueva. Y al moverse va a tener energía cinética. Por lo tanto hay una transferencia de energía. La ecuación de la energía del resorte es de la forma un medio, que se parece a la cinética, un medio, pero en vez de la masa es la constante y en vez de la velocidad es la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? Es la distancia de la deformación del resorte. Entonces lo que me está diciendo es que si yo deformo este resorte, yo le puedo calcular la energía, esa energía potencial que tiene acumulada.
Y después del momento en que yo lo suelto, toda esa energía se va a transferir al objeto en forma de cinética. Tiene las mismas unidades de toda la energía, se mide en joules. Y si podemos observar, fíjense, ¿qué pasa si ustedes derivan esta energía, la energía potencial? Lo único que es variable es el X. La constante, por eso se llama constante, y el un medio no se pueden derivar, solamente respecto a X. Y si ustedes derivan, van a obtener el Kx, que es la fuerza. Siempre que ustedes derivan la energía, tienen la fuerza que lo origina. Si yo derivo la energía potencial, obtengo la fuerza del resorte. Ahí me falta el menos, porque hay un menos que hay que relacionar. Si ustedes derivan la energía potencial, mg por h, la única que es la variable es la altura, y me queda la fuerza de gravedad, que es la que la origina. Y si derivo la energía cinética, la única que es variable es la velocidad, yo tendría el mv, que es el momentum que nosotros conocemos. La energía potencial, y esto es lo otro importante, lo vamos a denotar de la forma, en este curso, y esto es lo importante que tienen, porque estas son las reglas generales para la prueba, tienen que denotarlo de la forma UK. El U es por el potencial, o también en otros países se ocupa la V, pero en este caso la U, y la K lo recuerda que es del resorte. ¿Ya? La energía acumulada en el resorte es en función de la deformación, y siempre va a ser positiva. ¿Por qué va a ser positiva? Porque independiente del X, si se va a comprimir o se va a estirar, está al cuadrado. Entonces siempre va a ser positiva en la energía acumulada. Porque independiente de que si yo lo comprimo o yo lo estiro, siempre voy a sentir que el resorte está acumulando esa energía. Tiene una energía. Que no importa el sentido. Entonces ahora te dice calcular la energía acumulada para los puntos de la pregunta anterior. Entonces habría que reemplazar los valores de X. Ya obtuvimos K. Fíjense que con la pregunta anterior obtuvimos el valor de K. Ahora con el valor de K reemplazándolo con un medio, tendríamos que reemplazar los valores de cada X al cuadrado y obtendríamos la energía en cada punto. El único que es importante resaltar en el origen, porque ahí el resorte está tranquilo. Y como está tranquilo, no tiene energía acumulada, porque el X vale 0. Entonces la energía acumulada vale 0. ¿Alguna duda? ¿Todo bien hasta ahora? Entonces, todavía no hemos terminado, pero como resumen, lo que uno tiene que darse cuenta es que todos los objetos que vamos a estudiar de aquí en adelante, lo importante es recalcar que se pueden estudiar por medio de energías. La energía mecánica, la que estamos continuando es la del resorte, que antes de entrar a la energía estamos hablando de las fuerzas, en este caso de la fuerza del resorte, que está descrito como menos una constante por X, porque tiene el valor de la constante, va a tener que tener por defecto las variables Newton partido en metro para poder mantener el análisis dimensional. Esa constante depende de los resortes. Y el X me dice la deformación. Si se estira, va a ser el X positivo, y si se comprime, el X va a ser negativo. Todo por medio de mi sistema de referencia, donde el X0 va a ser su largo natural. Nos dimos cuenta que podemos tener de dos formas la constante, por medio de la pendiente, porque es una ecuación lineal, o también por medio de la fórmula de la definición. Y abrimos el paso a este concepto de energía potencial, que es la energía acumulada que tiene el resorte. Si yo lo estiro, por defecto ya tiene una energía que la acumuló, o si lo comprimo y la quiere liberar. Esa energía es la energía elástica, y está escrito como la U sub K. Y depende solamente de la variable X. Ahora, la energía potencial gravitatoria, que es la siguiente que vamos a ver ahora, es la que define cuando un objeto obtiene una cierta altura. ¿Ya? Es la primera idea que se nos viene a la cabeza. Cuando la energía potencial, como se llama potencial igual que la anterior, va a depender de la variable U, así la vamos a definir, pero ahora va a tener como subíndice la gravedad de G, para recordar. Entonces la energía potencial es la U, que vamos a ocupar, y la energía cinética es la K. Si lo referimos a la energía potencial del resorte, es U sub K,
Y cuando referimos ahora a la energía gravitatoria, es U sub G de gravedad. Esa energía ya hicimos, ¿se acuerdan cuando hicimos este ejercicio del objeto que estaba inclinado en la clase pasada? Aparecía el concepto de la proyección de la fuerza, cuando teníamos este objeto que estaba inclinado y se le aplicaba una fuerza que era la de la gravedad, pero el objeto se movía dependiendo de la pendiente. Esa proyección que generaba en la fuerza, porque recuerden que cuando calculamos el trabajo o calculamos la fuerza por D coseno de θ, eso quiere decir que o proyectamos la distancia en la fuerza o proyectamos la fuerza en la distancia. Y generaba este cateto. Esa era la proyección, que era exactamente mg por h. Entonces la energía potencial es eso, es la energía que tiene acumulada el objeto al moverse hacia arriba por medio de la gravedad. Si nosotros soltamos el objeto va a caer porque ya tiene una energía por defecto. Es como verlo así, cuando ustedes tienen un objeto, el objeto está quieto. Si yo lo muevo, le estoy aplicando una fuerza, por ejemplo, lo estoy subiendo yo con mi mano hasta 1 metro sobre mi cabeza y después lo suelto. Entonces tiene una energía acumulada, que es la energía potencial gravitatoria. El I, sí, es exactamente lo mismo que la altura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la costumbre matemática de hacer que el I vaya vertical. Pero tú lo puedes llamar X y ya ahora la ecuación cambiaría a mgx o lo que sea. Como tenemos el X para acá y el Y para acá, se pone ese valor de Y. Pero nosotros en la realidad, cuando hablamos de distancias hacia arriba, ¿de qué estamos hablando? De las alturas. ¿Cuánto mide algo? ¿Qué altura tiene? Entonces, al fin y al cabo, esa Y puede reemplazarse como H, no hay problema. Si te lo están dando que te dicen, no, no es H, sí, es lo mismo, que ahora estás usando ahora un sistema de referencia, estás usando un sistema matemático, estás diciendo las variables son Y hacia arriba, pero si lo pasamos a la realidad física de la naturaleza, nosotros tenemos la costumbre de llamar a esa distancia H, de altura. Pero eso lo digo. ¿Ya? Entonces te dice que es referente, cuando está en la posición 0, cuando el I está en la posición 0, tiene por defectos energía cero potencial. Se calcula de esta forma, que ya la vimos justo apareció naturalmente, apareció en el ejercicio anterior. Les vuelvo a recalcar que pueden ver el video de esa clase, que ahí aparece mágicamente eso. Y siempre va a ser positiva la dirección del eje positivo, y puede ser que tenga valor negativo si tenemos la costumbre de poner un sistema de referencia como que vaya hacia abajo. ¿Cuándo puede ser ese ejemplo? Imagínense que están ustedes en un piso, en el segundo piso, y lanzan un objeto y después cae. Cuando está en este punto, por si mi sistema de referencia yo lo pongo desde este punto, tiene un I negativo. Entonces ahí ya la energía tiene un valor negativo. Eso todo depende del sistema de referencia, ¿ya? Entonces, para solucionar eso, te ponen ahí. Conviene definir el I como lo más bajo posible. Eso quiere decir que te están obligando a decir que el sistema de referencia, aunque tú no lo quieras, te dice conviene poner al sistema de referencia lo más bajo posible. Ahorrarte ese problema y ahí tú dices, el potencial siempre va a ser positivo. Porque siempre va del cero para arriba. No, nada puede ser más bajo que él. No hay un suelo, no hay algo más bajo que eso. ¿Ya? Ahora, la energía cinética ya la habíamos visto, que dependía tanto de la masa que se mueve el objeto y la velocidad, pero ahora podríamos hablar un poco más en detalle. ¿Qué significa? Que si yo tengo dos objetos con la misma velocidad, estos objetos no tienen la misma energía, porque también depende de la masa. A uno tiene más energía acumulada porque es más masivo en comparación al otro, tiene más energía. Eso quiere decir que cuando yo lo hago chocar con una pared, toda esa energía que lleva la van a transferir a la pared. Entonces el objeto que es más grande es más probable que rompa la pared con más daño que el objeto pequeño.
porque transfiere más energía. De la misma forma nos da lo mismo, el mismo objeto, pero con velocidades distintas. Si va muy suave no va a transferir mucha energía, por lo tanto no tiene mucha energía, pero si tiene una velocidad muy grande sí lo puede atravesar o romper el objeto. Entonces tiene mayor energía para transferir. Todos los objetos, imagínense una pared, todos los objetos tienen una energía que pueden aguantar. Si yo supero esa barrera, puedo romper el objeto o lo puedo deformar. Todo, el cemento, el metal, todo. Entonces depende del objeto cuánta energía es la que tiene cuando el impacto es cuánta energía va a transferir. ¿Ya? Toda la energía que vimos hasta ahora, la energía cinética, que va a ser la K, la energía potencial del resorte, que es UK, y la energía potencial gravitatoria, les vuelvo a decir que tiene unidades de joules, que joules es simplemente newton por metros, y que tiene exactamente la misma energía que el trabajo. ¿Ya? Ahora, ahora viene lo bueno, y esto es lo importante que tomen atención, no tanto como definición, sino que son las reglas de modelo. Las reglas de modelo son las que ustedes tienen que aplicar en las tareas y en los certámenes. Siempre que ustedes hagan un problema de energía, siempre van a tener que hacer este gráfico, esta tabla que está al lado, en la cual siempre van a tener que poner la energía cinética, la energía gravitatoria, potencial gravitatoria, y la energía acumulada al resorte. Y en cada punto, ¿a qué me refiero en cada punto? Si tenemos un problema en el cual hay un automóvil y ese automóvil baja una colina y después choca con un resorte, en este ejemplo hay 3 puntos. Uno, el punto máximo, antes de deslizarse. Después va a haber uno acá en el punto bajo. Y después va a haber un tercero cuando entra en contacto con el resorte. En cada uno de ellos, ustedes tienen que hacer ese gráfico, en el cual van a tener que describir la energía que hay, con valores y si no, hacerlo representativo. En este punto, en el primero, llamémoslo A, solamente tiene, y lo voy a poner con rojo acá, en el punto A, inicialmente, si yo les digo que el auto está quieto, la energía cinética es cero. No la puedo dibujar, ahí la pongo en cero, voy a hacer una barrita roja. La barrita es cero. En el punto, después bajo al punto A, la energía cinética es cero. La energía del resorte es cero porque no hay resorte, no hay ningún resorte ahí. Y solamente tiene energía potencial. Supongamos que tiene esta energía potencial. No lo sé, pero estoy inventando. Tiene esa energía y pongo la barrita. Ahora me voy a dibujar el valor del punto celeste. Lo voy a llamar punto B. A este lo voy a llamar B. En ese punto ya no tiene energía potencial, es cero, porque la altura es cero. Y tampoco hay del resorte. Solamente tiene energía cinética. Y esto es lo que el título que te decía en la clase, la conservación de energía. Este es un circuito cerrado. Nadie fuera de esto, ni Dios, ni nadie de una persona, ni nada de la naturaleza externa, le está dando energía. Como nadie está dando energía, la energía no se puede aparecer mágicamente ni puede desaparecer. Entonces se tiene que conservar la suma de todas las barras, sea la de K, la del potencial y esa, en el siguiente punto la suma tiene que ser la misma. Como en el punto A, que es las barras rojas, solamente había potencial, y en el punto B solamente hay energía cinética, tienen que tener la misma barra. Y en el punto C, que lo voy a poner con verde, acá en esta intersección lo voy a llamar C, la energía potencial es cero. Vuelvo ahí a donde está el gravitatorio, ahí disculpen. Voy a volver. Ahí. La gravitatoria es cero. No la puedo dibujar la barra. En el punto, la energía cinética sí hay y la resorte sí hay. Ahí depende. Si el resorte está comprimido totalmente y el objeto está quieto, entonces él va a hacer toda esa barra y la otra va a ser cero.
Pero si estaba justo a la mitad de comprimirse, entonces va a tener que tener la mitad de energía, y si la velocidad bajó a la mitad, ahí. Pero la suma del verde tiene que dar lo mismo que la barra azul y la barra roja. Yo lo estoy haciendo acá los tres al mismo tiempo, con colores distintos. Lo ideal es que tú hagas gráficos como el antes, el momento y en el después. Entonces, el primer dibujito de las 3 barras, las segundas 3 barras y cómo varió. Pero la suma total de las alturas tiene que darte siempre la misma, porque la energía se conserva. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Ya. Pero, profe, en el gráfico, ¿cómo indicamos que estos son los tres instantes por separado, A, B y C? Dijo que Acá. había que hacerlo en gráficos distintos, Sí, como que pues, eso no me queda muy mira, claro. gráfico, punto A, un título. Y ahí hace el gráfico de este punto. Después, más abajo, yo no tengo hoja, pero haces el mismo gráfico, pero por gráfico punto B. Ah, ok. Y después haces un tercer gráfico para el punto C. Y si hubieran 4 puntos que te dicen observa en 4 puntos distintos, haces 4 gráficos. Para cada punto que te dicen que Claro. observes, es un gráfico distinto. Pero no hagan los tres juntos porque se van a enredar. Al principio, cuando yo lo hice, porque Mm, hay que tener más paciencia con los colores, y en la prueba yo no creo que uno ocupe muchos colores, entonces es más fácil hacerlo por separado. ¿Ya? claro. Entonces, veamos, igual hay un ejemplo, lo vamos a hacer, ¿eh? Pero veamos. Entonces, los pasos a seguir son los siguientes. Esto es una representación pictórica, es un dibujo, es hacer un dibujito, establecido como hay que hacerlo anteriormente. La construcción de los gráficos son de energía, entonces solamente son las tres energías que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? La expresión matemática quiere decir que tiene que ser coherente con los gráficos, o sea, quiere decir que si una energía es mayor que otra, la barra tiene que ser mayor, y si es menor, es menor. ¿Ya? La construcción de la ecuación de conservación de la energía, y es lo que hablábamos recién, que la suma de las barritas tiene que ser la misma. Puede ser que después más adelante en el curso veamos que la energía no se conserva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo esto es un antes y esto es un después, no necesariamente la suma de esta altura más esta altura más esta altura tiene que ser la misma que la otra, porque se perdió o se ganó energía, no se conserva. Pero hasta ahora sí, estamos haciendo conservación de la energía, y te dicen conservación de la energía. Entonces hagamos el ejemplo número 1. Dice, vamos a dejar caer una pelota desde una altura h. ¿Ya? Para eso elegimos 3 posiciones. Dice, escoja 3 posiciones para construir el modelo. Entonces, la más fácil es cuando es antes de soltarlo. Hasta ahí. Después un punto intermedio. Y el tercero cuando justo antes de tocar el suelo, pero así cuando milimétricamente toca el suelo. A este le vamos a llamar punto A este punto B y a este punto C. ¿Y qué te dicen? Mira, y ahí te pusieron los 3 puntos. Ya lo ahorramos el tiempo. Entonces, si se fijan, tiene abajo los 3 gráficos de los 10 histogramas. Primero, cuando el objeto no tiene altura, cuando está a la altura máxima y no se está moviendo, no tiene energía cinética, es cero, porque no se está moviendo. Y no hay resorte, no hay ningún resorte. Entonces solamente tiene potencial. Después, en el punto medio, es decir, no necesariamente H medio, puede ser cualquier punto, pero en este pusieron H medio. Como ahora es H medios, el potencial, acuérdense que es mg por H, o el mg por I, porque se dan cuenta que el I y el H es lo mismo. Como cambió la mitad, ahora es la mitad de la altura, entonces la energía potencial es la mitad. Por eso hay que fijarse en esto, que si aquí son 4 espacios, acá es la mitad, tiene que ser 2. No puedo hacer el dibujo muy malo porque me lo van a tomar malo. Cuando yo haga la tarea o haga el certamen, van a decir, él no entendió. Entonces uno tiene que demostrar que sí entendemos esto de que es la mitad. Y como ahora la potencial es la mitad, todo lo que falta se tiene que ir a la cinética. Si no hubiera sido la mitad y hubiera sido menos, ahora la cinética hubiera sido más.
pero es la mitad, por eso son valen exactamente lo mismo. Y en el último punto, cuando está justo tocando el suelo, no hay energía potencial porque está justo ahí cero y solamente tiene energía cinética. Y si se dan cuenta, si ustedes suman esta altura, imaginemos esto es 1, 2, 3 y 4 joules, porque es la representación de la altura, yo acá estoy sumando 2 más 2 y acá estoy sumando 4. En todos los momentos vale exactamente lo mismo, se conserva la energía. Acá hay otro ejemplo que te dice en el bloque 2, que va bajando por un plano inclinado. Inicialmente solamente tiene altura, está quieto, entonces toda es la energía potencial. Y después de un punto te dice que la altura es H2. Entonces bajó a la mitad y lo que sobra, se tuvo que haber transferido. ¿Hacia dónde se transfirió esa energía? Se convirtió en energía cinética. Y la potencial en este ejercicio es cero porque no hay resorte. Ahora, cuando hay roce, fíjense, en el anterior estábamos hablando de sin roce y ahora aparece el roce. ¿Qué es lo que pasa? Que el roce es una pérdida por medio de, puede ser calor o que sea, es pérdida de energía. Entonces tenemos el mismo ejemplo, que inicialmente teníamos este valor de energía, que es la potencial, pero ahora cuando bajamos a la mitad, no tenemos la misma, no se transfirió toda. ¿Por qué? Porque aquí voy a poner con celeste, ese pedacito que falta para llenarlo es lo que se convirtió en pérdida por medio del roce. El roce lo ganó. ¿Cómo yo sé cuánto va a ser? Tendría que calcular la fuerza del roce. Y ahí tendría más o menos un estimativo. Pero lo importante es que no tiene que medir lo mismo. No puede medir lo mismo porque tengo que hacerle ahí un poco. Eso es estimativo, puede ser ahí un poco más arriba, un poco más abajo, pero lo importante es que uno entienda que ya no va a ser igual, porque hay una pérdida. Ahí te dan un ejemplo que tenemos inicialmente la energía del potencial y en el punto final tenemos el potencial y la cinética. La cinética la voy a poner con verde. Entonces, si nosotros queremos calcular cuánto va a ser, voy a ponerlo en naranjo, cuánto va a ser esa pérdida, podríamos calcular es cuánto trabajo ejerció el roce, distancia por fuerza. Calculamos la fuerza de roce, la multiplicamos por la distancia que se desplazó y podemos calcular. En esta ecuación lo que te están diciendo, soplando, es que la energía inicial, que es toda esta barra azul, más lo que vas a perder por medio del cuánto se desplazó, tenemos esa distancia, podemos calcular la fuerza de roce, y la fuerza de roce por distancia es el trabajo del roce, ahí te están diciendo trabajo del roce, tiene que dar igual a la energía cinética más la del S. Y este trabajo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque es una pérdida. Ese los va a dar siempre negativo porque va en contra del movimiento, acuérdense. El F va hacia allá y la distancia va hacia allá. El trabajo ya sabemos que va a dar negativo. Sí o sí siempre va a dar negativo el del roce. Y lo podríamos calcular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos plantear los ejemplos? Y el que vamos a hacer este de acá, que sería un cuerpo de masa de 3 kilogramos se pone en contacto con un resorte. Entonces, toca un resorte con constante elástica 70 newton partido en metro, que se comprime un delta, una cierta distancia. Entonces dibujemos eso, mientras lo podemos dibujar. Tenemos un resorte y entra en contacto con nuestro cuerpo. Tiene 3 kilogramos. La constante del resorte son 70. Entonces, ahí. Esa va a ser la constante del resorte. Y se desplazó, dice que se comprime. Entonces el eje está por acá, el X0, porque se comprimió. ¿Cuánto? No sabemos. Lo único que sabemos es que eso es un delta. Luego se suelta. El cuerpo alcanza una altura máxima de 1 metro. Ah, entonces es engañoso porque tendría que girar todo esto, tendría que, no sé si lo puedo girar.
No, no lo puedo dibujar. Tendría que hacerlo, pero en el eje al revés. Porque me dice que después que se suelta, obtiene una altura máxima. Entonces el resorte está así, se pone el objeto ahí, se comprime respecto al X0 y se suelta. Entonces el objeto se va hacia arriba. Por eso tiene una altura máxima de 1 metro. Después de un tiempo el objeto se va a ir para arriba por la energía del resorte y va a llegar a una altura máxima. Subiendo por el plano, que tiene una inclinación de 30 grados. Entonces hay que ver el dibujo. Ah, no te dice el dibujo. En el plano hay una zona de 0,6 metros de longitud en que hay roce, coeficiente de roce. Entonces hagamos el dibujo bien. Ya. Primero, te dicen que va subiendo por un plano, entonces un triángulo. Va ahí, ahí y ahí. Ese plano tiene una inclinación de 30 grados. ¿Dónde veo eso? Acá. Te dice, lo voy a poner con otro color. Lo voy a poner con verde. Dice que hay una inclinación de 30 grados y que es de un plano de una superficie. En ese plano hay un resorte. Ese resorte inicialmente está comprimido por un objeto. Eso quiere decir que su posición inicial, vamos a poner, estaba por acá. Ese era su X0. Después de un momento, eso quiere decir que después de un momento, el resorte se soltó, volvió a su estado natural, pero el objeto subió. Te lo dice que subió a una cierta altura. Acá te lo voy a poner con morado. Dice, el cuerpo alcanza una altura máxima de 1 metro. El cuerpo alcanza una altura de 1 metro. No es que se desplazó 1 metro, alcanzó la altura máxima, 1 metro. Es engañoso eso porque es una proyección. En el plano hay una zona de 0,6 metros de longitud en que hay roce cinético. Entonces te dice que desde el momento que lo sueltas, todo esto va a haber al principio una zona que tiene roce y después ya no tiene roce. Construye un modelo energético que permite, y ahí está el dibujo, ¿ven? Ahí estaba el dibujito. Construye un modelo energético que permita calcular delta 1. Entonces lo están preguntando que calculemos delta 1. Entonces lo vamos a preguntar primero en esta zona que está acá. En esta zona que está acá, ¿qué energías hay? Cinética no hay al principio porque solamente está quieto. Potencial tampoco porque la altura es 0. Y solamente tiene energía del resorte. Entonces esa energía del resorte está descrito por menos kx. Donde x es, donde el x es nuestro delta 1, que no conocemos. Es cuánto se comprimió. Después podemos preguntarnos en el último punto, en este que está acá. ¿Por qué escojo eso? Porque es el que tiene menos energía. Solamente tiene energía potencial. Y la energía potencial en ese punto va a ser mg por h. Tengo la masa, tengo la gravedad y tengo la altura. Y yo tengo la energía potencial gravitatoria. Y yo sé por conservación. Y aquí es engañoso. Si fuese conservación de la energía, eso quiere decir que si no hubiera roce, estas energías tienen que ser iguales. Y podría calcular el valor de X. Pero no son iguales porque hay una zona que es del resorte. Del roce, disculpa, que se pierde. Entonces tengo que calcular esa pérdida. Yo lo que sé entonces, al final, es que la energía del resorte inicial va a ser igual a la energía gravitatoria final más algo que se perdió, que es el trabajo del roce. Entonces yo tenía que calcular el trabajo del roce, la potencial ya la calculamos, para poder calcular la energía y calcular X. El trabajo simplemente se calcula como fuerza por distancia. ¿Sí o no? La fuerza de roce por la distancia. La fuerza de roce va en contra del movimiento y la distancia va hacia allá. El ángulo que se forma es de 180, por eso va a dar negativo. El valor de la fuerza lo tengo que calcular, ya sabemos como la normal por la constante.
tengo la normal, la puedo calcular, ¿sí o no? Tendría que ahí calcular la normal. Y tengo la constante que me la daba, que está acá arriba. El valor de la constante es 0,3. Y la distancia que se desplaza también te la dan, que es 0,6 metros. Entonces, inconscientemente en este ejercicio hay que volver más atrás, porque hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Aunque nosotros no queramos, en esta zona hay que hacer el diagrama de cuerpo libre para poder calcular la normal. Hay que calcular el peso y la normal. Y con la normal la multiplico por la constante del roce, obtengo la fuerza de roce. La multiplico por la distancia que recorre y obtengo el trabajo. Obteniendo el trabajo, le resto la energía potencial que ya obtuve y puedo obtener el valor de delta 1. Después te dice que el cuerpo, después que uno hace eso, te dice que el cuerpo llega a una altura deseada y se devuelve hasta detenerse nuevamente en el resorte. Entonces el objeto, y esto es una pregunta engañosa, por lo siguiente. El objeto se desplaza hacia acá, entonces aquí tiene una energía, que es la energía del resorte, y acá obtiene una energía gravitatoria. Estas energías no van a ser iguales. ¿Por qué no van a ser iguales? Porque hay una pérdida por medio del trabajo. Y cuando se devuelva, no va a comprimir exactamente la misma distancia, porque pasó 2 veces por este lugar. Al pasar 2 veces, perdió esa cantidad de energía. Entonces, la energía del resorte inicial, en comparación a la energía 2, que cuando se vuelve a comprimir, no van a ser iguales. No van a ser iguales. La diferencia va a ser que esto va a ser 2 veces el trabajo del resorte. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos la idea, lo podemos calcular. Tenemos el planteamiento. Tendremos que calcular cada uno de los objetos. Calculemos primero la normal. Teníamos el peso. Tenemos que un ángulo de 30. Y necesitamos calcular la normal. Entonces, una forma de calcular la normal podría ser que esto por si acaso es materia nueva. Eso quiere decir que desde este punto ya podríamos girar un poco el plano para poder solucionarlo. Recuerda que si en el día de la prueba te dicen inclina el diagrama de cuerpo libre, ahí lo inclina, pero preferentemente no lo haga, acostúmbrense. Entonces, yo puedo calcular la descomposición del peso. Solamente necesito que sea esta proyección del peso. Si eso es 30, este ángulo es 30. Entonces me va a quedar que la normal va a ser igual a la proyección del peso, porque va en sentido contrario. Va a ser el peso que es mg, y esa es un coseno de 30. Cuando lo hagan ustedes el fin de semana y quieran repasarlo después de la prueba, vean el video, hagan ustedes el diagrama cuerpo libre y van a llegar a esto. Haga los pasos que me salté como 5 pasos. Obtenemos la normal igual al mg coseno de 30. Coseno de 30 vale 4,3, raíz de 3 medios. Entonces me quedaría la masa por la gravedad por raíz de 3 medios. El G vale 10 y la masa vale 3. Entonces me quedaría 30 raíz de 3 o 15 raíz de 3. Esa es la normal. A esa normal le tengo que aplicar la constante. ¿Por qué? Para obtener la fuerza de roce. Entonces la normal por el coeficiente de roce. Entonces me quedaría 15 raíz de 3 y el coeficiente de roce es 0,3. Disculpen, acá me lo dice. Entonces multiplico por 0,3. Y ahí obtengo la fuerza de roce. Y a esa fuerza de roce la tengo que multiplicar por la distancia. Y la multiplico por 0,6, que era el valor que estaba acá, y obtendría el trabajo, el trabajo del roce.
Entonces el trabajo del roce, lo voy a escribir acá, el trabajo del roce es igual a la fuerza por la distancia en valor negativo. Y la fuerza es igual a la normal por el coeficiente de roce por distancia. Y la normal, como lo hicimos recién, era igual al peso, que era mg coseno de 30 por el coeficiente por la distancia. Y todo eso me tiene que dar 15 raíz de 3 por 0,3 por 0,6, que era la distancia. La energía, entonces ya ahí calculamos la fuerza de roce. Por otra parte, el trabajo. Puedo calcular la energía potencial. La energía potencial es la más fácil, es mg por h. Entonces, la energía potencial gravitatoria va a ser la masa, que era 3 kilos, el g que vale 10 y la altura que vale 1, que me da 30 joules. Entonces, la energía cinética, la energía del resorte, disculpen, de este punto, tiene que ser igual a esos 30 del potencial menos el W, porque lo pierde. Y cuando obtenga esa energía, que es reemplazar ahí con la calculadora, yo sé que todo eso es menos Kx. Yo sé cuánto vale K y reemplazo y obtengo el valor de X. Y se puede obtener. Y ahí podríamos hacer. Y para el segundo caso, habría que multiplicar, no hay que hacer todo de nuevo. En el segundo caso es simplemente multiplicar por 2 veces esto. Porque si obtenemos el valor de K, disculpen, obtenemos el valor de X, podemos saber cuánto es la energía. Podemos saber el valor. Entonces, el nuevo U, el U2 va a ser el U inicial, el UK inicial, restado 2 veces el W, porque le tenemos que restar 2 veces por un viaje y después por el otro viaje de vuelta. Entonces perdió 2 veces. Basta con que calculemos eso y le restamos 2 veces el trabajo al resorte. ¿Ya? Entonces, en resumen, estos ejercicios, recuerden que la pauta ya está en subida, así esta clase de día ya está subida. Vamos a continuar con los ejercicios la próxima semana, ¿ya? Pero en resumen, siempre que hagamos este ejercicio, ahora no lo hicimos porque no lo pedía, pero lo ideal es que en cada punto, vuelvo a decir, tenemos que hacer esta tablita de los valores de energía de la cinética, la potencial gravitatoria y la del resorte en cada momento, y si no hay roce, se conserva. La fuerza de roce podría salir de alguna descomposición, la fuerza de roce. ¿A qué te refieres como que puede salir de alguna descomposición? Descomponer fuerzas totales, no, es la única. En este caso no se puede. ¿Por qué? Porque no sabemos el valor de la energía del resorte inicial. Su compañero lo que está diciendo es que si yo tuviera, voy a borrar acá, si yo tuviera los dos gráficos, el inicial, que solamente tiene del resorte potencial 0, y la final, que es potencial y resorte, si yo puedo por medio de esto calcular el resorte, la del roce, en este ejemplo no se puede. ¿Por qué? Porque tú no conoces el valor de la energía del resorte inicial, no la conoces. Te lo están pidiendo, te dicen que calcules X, entonces no lo tienes. Pero sí tienes la de este valor. Sería distinto si el ejemplo te hubieran dado el valor inicial. Si te hubieran dado el valor inicial, te hubieran dado el X, el K, podías calcularlo. O si dijeran que simplemente el valor de la energía en el resorte es 0,5 joules. Si te lo dan en el inicial y te dan el final, tú solamente viendo los gráficos te das cuenta que no calza. Y por lo tanto ese pedazo que falta es por defecto el trabajo. Pero en este ejemplo no se puede. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ya. Entonces lo vamos a dejar hasta acá hoy día. Recuerden que esto no entra en la prueba.
pero igual échenle un vistazo después de estudiar de la prueba. Igual, seamos honestos, van a estudiar la próxima semana esto. Y repasen para el contenido, vean los videos, por favor, así porque ahí está todo el contexto de la prueba. Sí, el día de la prueba es en horario de clases y yo estoy con ustedes. Esperen, déjenme apagar el video.